Hola a todos, estoy construyendo una casa con mis propias manos y ya estoy terminando los trabajos en el techo. En este video les voy a hablar sobre la tabla frontal, la membrana, el listón, la canaleta y la instalación de la teja metálica. Para su comodidad, el video tiene marcas de tiempo, pero les recomiendo ver el video completo. El video anterior sobre el techo en mi canal terminó con la instalación de las vigas. El siguiente paso era clavar la tabla frontal. El techo de la casa es prácticamente normal, a dos aguas, pero tiene salientes sobre el porche y la terraza. Debido a estos salientes, todos los procesos en el techo se complican un poco, pero con ellos la casa se verá más interesante. Para la tabla frontal utilicé una 150 x 25 y una de 100 x 25 para obtener un dibujo más o menos coincidente con las vigas salientes. Pero el trabajo, de alguna manera, no salió bien desde el principio. Solo terminé con 2 agujeros en la pierna. Recordando mi lema de imprudencia y valentía, decidí no rendirme. Por suerte tenía un botiquín en el coche, me eché peróxido en la pierna, la vendé y subí de nuevo por la escalera. El truco resultó ser poner la tabla en los sujetadores previamente atornillados, no en un solo lugar, sino al menos en dos. Marqué donde debía estar la parte inferior de la tabla y atornillé un tornillo autorroscante en el extremo de las vigas. Así, colocar la tabla se volvió más fácil y seguro. En general, en el techo, sin una segunda persona, claro, es muy difícil. Seguimos. Según el plan, era necesario clavar la tira del gotero. El gotero es necesario para fijar la membrana en él y para que por ahí escurra el condensado que puede formarse debajo del metal en el techo. Esto es especialmente relevante en un caso como el mío, ya que voy a tener un piso tipo ático. Las tiras las encajaba una en otra, doblando un poco el extremo, y las fijaba con clavos galvanizados para techos. El goterón lo instalé fuera de la técnica recomendada, de hecho, en general hago todo mal, porque según la tecnología debería ser de otra manera. En cada viga hay que hacer un rebaje de esta manera, una tabla de 25% para colocarla a lo largo de todas las vigas y ya a esa tabla fijar la tira del goterón para que no quede suelta así. Yo soy un flojo, así que simplemente clavo todo en la viga y en la tabla frontal. Queda un poco chueco, pero eso no se va a ver. Entonces, ¿qué más da? Adelantándome un poco, les digo que incluso con una ejecución como la mía, ya con el techo terminado, visualmente queda bien. Simplemente porque el goterón no se ve, además de que todo eso se cubre con la canaleta. Otra cosa que faltaba era cerrar con bloques el espacio desde el frontón hasta las vigas exteriores, y también decidí rellenar con espuma el hueco entre la tabla de soporte y el muro de carga. En realidad, este resultó ser el punto más frío de la casa, este lugar donde la tabla de soporte está entre las vigas y el muro de carga, y este lugar hay que aislarlo lo mejor posible. Alguien dijo que lo aislara con espuma o poliestireno, pero eso no es en este video. Ahora ya se puede empezar con la membrana y el listón. Como membrana, compré Tyvek DuPont Soft, lo quería por el consejo de Span Kuprov. Según las reseñas, era de buena calidad y económica, pero no estaba disponible en la tienda, así que compré Tyvek. La membrana, en cuanto al proceso de trabajo, debe fijarse en paralelo con la contravigueta y el listón, por eso corté previamente los listones de la contravigueta de 1 metro cada uno, solo. Todo esto fue sumamente incómodo de montar, pero lo logré. En el gotero pegué una cinta de butilcaucho que pegaba el borde inferior de la membrana al gotero, desenrollaba la lámina de un extremo al otro, la cortaba, fijaba la membrana con la engrampadora, la iba desenrollando poco a poco y colocaba los listones de la contravigueta para que el viento no se llevara la membrana. En general es imposible instalarla solo cuando hace viento. Intenté cortar un pedazo de membrana del tamaño necesario directamente en el suelo. Fue una mala idea. Es más cómodo desenrollar el rollo sobre el techo, aparentemente, por la prisa. Calculé la madera para la contrabatiente solo para un lado del techo, aparentemente, cuando estaba haciendo los cálculos. Olvidé multiplicar por 2, y la madera para un lado del techo la compré por aproximadamente 2.500. Ahora fui a comprar más para el otro lado del techo, o sea, la misma cantidad de madera, y no pagué 2.500, sino 6.500. En solo un par de meses es increíble.
Simplemente clavé la contrarrejilla dejando pequeños espacios de un par de centímetros entre las maderas y traté de hacer los espacios en forma de tablero de ajedrez. Hubiera sido mejor hacer las maderas un poco más largas que 1 metro, justo hasta la unión de las telas, así habría sido más cómodo. Cuando la contrarrejilla en una tela estaba clavada, empezaba a clavar la rejilla para poder subir por ella y desenrollar la siguiente tela de la membrana. Para la rejilla utilicé una tabla de 100 por 25, quería de 100 por 30. El verano de 2021, en general, trajo muchas sorpresas con la compra de materiales de construcción, y a menudo tenía que buscar compromisos. Las primeras 2 tablas de la rejilla las puse con un paso de 28 centímetros de centro a centro, después hice un paso de 35 centímetros. El paso depende de la onda de la teja metálica, para que luego el tornillo quede exactamente en el centro de la rejilla. Revisé cada tabla con la cinta métrica, y exactamente de centro a centro. La madera estaba terriblemente torcida y variaba mucho en tamaño, por eso era más seguro hacerlo así, para que después el tornillo del metal entrara exactamente en la tabla de la rejilla. Entre las 2 primeras clavé otra tabla para que después el montaje de los ganchos para la canaleta fuera más seguro. Al final no me arrepentí de haber comprado una membrana más cara y de mejor calidad. Realmente no hay que ahorrar en la membrana. Nunca antes había trabajado con membrana. Al tacto, la primera vez parecía simplemente un papel barato. Pero durante la instalación se me caía la cinta métrica sobre ella, se caían listones, se caía una palanca, se caía el taladro atornillador. La pisé 3 veces y nunca se rompió. Bajo lluvia torrencial y viento huracanado también se comportó bien. En general con el clima tuve suerte. Es la primera vez en 2 meses que pasa esto, pero ya estoy en la casita, ya todo. El viento está horrible, de verdad, pero la membrana es buena, aguanta bien. En general, de verdad tuve suerte con el clima. Ya hacia el final empezaron los días en los que literalmente tenía que correr a la obra, clavar rápido un par de tablas y salir corriendo. Subtítulos hechos por Dimator Sock. No soy de azúcar, pero trabajar en el techo bajo la lluvia es peligroso y afecta los plazos, por eso todo se retrasó mucho. Pero la salud es lo más importante. La contrarrejilla es necesaria para la ventilación y es mejor no escatimar en ella. Hay que hacerla con una buena viga de al menos 50 por 50. Y aquí está la razón por la que es mejor no dejar la membrana abierta por mucho tiempo, porque pasa esto. Esto no es cosa mía, son los pájaros los que se posan sobre ella, y tengo estos agujeros por toda la cumbrera, así que ahora los voy a tapar. Un momento histórico, el primer shashlik en la casa. ¿Te tardaste demasiado con el soporte? El espacio de ventilación que quedó tenía que cubrirse con una malla para que no entraran pájaros ni insectos. Usé una malla de PVC de Grand Line, la fijé con tornillos normales de cabeza ancha, pero no eran del mismo color. Simplemente porque de todos modos, todo eso se va a cubrir después con la canaleta de desagüe. Después de instalar el listón principal, había que fijar los ganchos de la canaleta. Yo quería ahorrar y poner la canaleta después, algún día, pero la tecnología de trabajo es tal que es más racional instalar todas las molduras y ganchos antes de colocar el metal, así que pedí toda la canaleta de una vez. Las cubiertas premium con ganchos largos existen, hay algunos que se pueden instalar después, pero los ganchos largos son más confiables. Lo primero es doblar bien los ganchos. El desagüe del agua del techo va a bajar por los postes de la terraza y el porche. Por eso era necesario hacer la pendiente de la canaleta hacia el lado correcto. Hice una pendiente de 5 milímetros por metro. Para esto tomé el primer gancho, lo coloqué en el punto más alto de manera que quedaran 12 centímetros desde la pendiente de metal hasta el borde del gancho y marqué el lugar donde debía doblar el gancho. Así, la canaleta no será arrancada del techo cuando caiga la nieve. Antes, yo pensaba que los retenedores de nieve en el techo eran necesarios precisamente para evitar que la canaleta se cayera cuando bajara la nieve. Resulta que la canaleta no se cae por la nieve precisamente por la correcta instalación de los ganchos, y los retenedores de nieve no son necesarios para evitar que la nieve caiga sobre la cabeza.
Para marcar la pendiente de la canaleta, coloqué la cantidad necesaria de ganchos, multipliqué los metros por 5 milímetros y obtuve la distancia donde debía estar la marca. En el último gancho tracé una línea diagonal y ahora hay que doblar los ganchos siguiendo esa línea. Lo ideal sería usar una dobladora de ganchos, pero ¿quién de los que construyen por su cuenta tiene una dobladora de ganchos? Yo doblé a mano usando un tubo. No quedó perfecto, pero funcionó. Los primeros ganchos se doblan bien. El primero, el segundo, el tercero, esos quedaron perfectos. Donde deberían estar doblados, el cuarto ya está más o menos, y el quinto ni siquiera está donde debería estar. Ese se dobló mucho más arriba, y el último simplemente ya no va para nada donde debería. En general, se desvía completamente de la línea. Y claro, sería mejor doblarlo en una prensa, supongo, que no tengo. Los ganchos los clavé en algunos lugares con clavos, en otros los atornillé con tornillos, doblé los ganchos bastante bien, pero el alero del techo me quedó torcido, así que tuve que arrancar 3 ganchos con una palanca y volver a doblarlos en el lugar, adaptándolos al techo torcido entre los ganchos. Clavé la llamada tabla de compensación. Esto es necesario, nuevamente, por la onda de la teja metálica, para que el borde del metal no se doble hacia abajo. Yo clavé una tabla común de 25 milímetros, pero al final resultó que eso no estuvo bien. La tabla debe ser más delgada, de unos 18 milímetros. Aquí también depende mucho de la propia teja metálica, porque tiene diferentes opciones de moldeado y varían en tamaño. Yo tenía el perfil Super Monterey, color Paural 7024. Encima de todo esto, clavé la moldura de cornisa, siguiendo el mismo principio que usé para clavar el goterón. Aquí tienen otro truco para ahorrar dinero al pedir las molduras para el techo. Yo pedí las molduras de Grand Line. Al principio en invierno costaban 400 rublos cada una, pero se me olvidó pedir la moldura del goterón. Y cuando me di cuenta de que no la tenía, ya costaban 1000 rublos cada una. ¿Qué hice? Busqué en Google una empresa que tuviera una máquina para doblar metal y la encargué ahí. Las molduras con ellos cuestan la mitad de lo que cuestan en Grand Line. Son exactamente las mismas molduras del mismo metal, solo que no tienen la marca registrada. En los ratos libres entre trabajos también intentaba limpiar mi obra, así el aspecto mejoraba y todo se volvía más agradable a la vista. Continuará. Continuará. Continuará, continuará, continuará. Ha pasado mucho tiempo. Y ahora ha llegado el momento del metal. Compré las tejas metálicas desde el invierno, a un precio razonable. Me alegra mucho haberme preocupado por eso con anticipación, eso me permitió ahorrar mucho dinero. Incluso a pesar de tener videovigilancia, no me arriesgué a guardar el metal en mi terreno, preferí no arriesgarme y lo dejé almacenado en casa de un amigo. Por eso tuve que cargar y levantar las láminas varias veces con la grúa. No se debe descargar la teja de esa manera porque se dobla, el metal se estira y luego las uniones de las láminas no encajan. Si lo hubiera sabido antes, pero ¿qué se le va a hacer? Para eso sirve la experiencia en la vida. Las láminas de teja metálica las pedí a medida, algunas de más de 5 metros de largo y otras un poco más de 6 metros de largo. Lo hice así a propósito, para tener que cortar lo menos posible el metal. Es bastante conveniente, pero hay un detalle con subir las láminas al techo. Yo puse 2 guías y técnicamente incluso una lámina de 6 metros se podía subir entre 2 personas. Pero así, de ninguna manera se debe hacer, bajo ninguna circunstancia se debe hacer. A continuación, les mostraré claramente por qué. Nosotros subíamos las láminas por las guías usando un gancho y una cuerda. Lo correcto habría sido levantarlas con un aparato como este, pero con el nuestro también funcionaba bien. Para colocar las láminas de manera uniforme, lo mejor es tensar un hilo a lo largo del alero o de la cumbrera. Para mí era más cómodo hacerlo por la cumbrera.
Suban la primera lámina al techo, fíjenla más o menos a ojo arriba con 2 tornillos autorroscantes, luego suban la segunda lámina y atorníllenla a la primera, es decir, no a la estructura, sino solamente a la primera lámina en varios puntos. Luego suban la tercera lámina y fíjenla de la misma manera a la segunda lámina. Luego, quiten un tornillo autorroscante de la primera lámina de la estructura y alineen las 3 láminas a la vez usando el hilo, después ya pueden fijarlas a la estructura. Así podrán colocar las demás láminas de manera uniforme y el borde de la teja metálica no se desviará. Así fue como pusimos la primera pendiente. En teoría todo es bastante fácil, pero en la práctica a veces es más complicado. Colocamos la primera lámina siguiendo la cuerda, de inmediato atornillamos la segunda, luego la tercera y subimos la cuarta. Porque tengo estos salientes y era necesario verificar cómo la cuarta lámina encajaba sobre este saliente, nos dimos cuenta de que las láminas se estaban desplazando demasiado y que había que volver a atornillar todo, porque la primera lámina, siguiendo la cuerda, de todos modos no quedó bien alineada. Desatornillamos todas las láminas y justo en ese momento empezó a llover fuerte, y pues, ¿qué hacer? Las láminas ya estaban en el techo y no podíamos dejarlas así, por el viento había que atornillarlas. Alineamos de nuevo la primera lámina usando el hilo, tomando en cuenta cómo se nos estaban moviendo todas, y empezamos otra vez a atornillar las demás láminas de inmediato, porque con la lluvia no se podía pisar el metal para alinear 3 láminas a la vez, hubiera sido muy peligroso, y al final nos quedó todo más parejo que la primera vez. Pero bajo la lluvia era difícil ver si todo estaba derecho, y aún así las láminas empezaron a moverse. Al principio parecía que no se estaban moviendo mucho, así que decidí terminar la pendiente, pero en las 2 últimas láminas todo se desvió hasta la canaleta de desagüe. No pasa nada, lo recorto, pensé, y lo dejé así como estaba. ¡Qué desastre hicimos mañana! Si lo ves desde aquí, todo parece parejo, y solo se pueden ver los tornillos autorroscantes atornillados en la honda, y no debajo de la honda en la mitad de las láminas. Y desde este lado ya se puede ver qué tan mal está todo y cómo no encajamos en las cerraduras, porque aquí empezamos a colocar todo parejo, pero aquí resultó que se movieron hacia un lado y todas las cerraduras no encajaron entre sí. Y bajo la lluvia no lo vimos mucho, pero desde aquí miras y dices, pues todo está bien, todo parejito, todo claro, todo bien. Estoy aquí en Krasnodar, otra vez con los familiares de mi novia, y aquí, sobre el patio, hay una especie de cenador cubierto, más o menos igual que mi primer pendiente en la casa, excepto por esta unión, porque aquí se ve hacia la calle, en mi caso no está tan mal. Y no puedo entender por qué. Si tomas estas 2 ondas, aquí la unión es de un par de milímetros, aquí una hoja sobre otra, cuando la onda se superpone es un par de milímetros, ahí está, queda un pequeño espacio. Seguimos, seguimos, y allá el espacio ya no es de un par de milímetros, sino de un par de centímetros. ¿Qué demonios? ¿De dónde sale? ¿Por qué aquí hay un par de milímetros y aquí un par de centímetros? ¿Qué demonios? ¿Cómo es posible? Voy a poner el papel, no puedo entender cómo pasa esto. Demonios, deberían ser iguales. ¿Por qué aquí es así y allá hay una diferencia tan grande? Si las hojas se transportan mal, se levantan mal, lo hacen mal juntas, no es que cada hoja reciba un trato diferente. Aquí son iguales. ¿Y por qué no se deforman en la misma medida? Y esto no sucede, por eso hay tanta diferencia, y aquí también hay un espacio. Debe notarse que el borde en mi casa está hecho exactamente igual. Aquí sobresalen como 5 milímetros, resulta que el borde no está perfectamente recto, sino que sobresalen esos 5 milímetros y así en cada hoja. Incluso quedan como en forma de arbolito, por así decirlo. En mi casa pasa lo mismo con las uniones. La verdad quedó horrible, primero porque pusimos las láminas chuecas bajo la lluvia y segundo, al cargar una lámina tan larga se dobla mucho. Por eso se estira mucho y los seguros de las láminas ni siquiera coinciden, quedan en las uniones, se forman grandes huecos que arruinan el aspecto y aumentan la probabilidad de que el techo tenga filtraciones. En teoría no debería haber filtraciones, yo estaré al pendiente de eso. Estuve echando agua con la manguera en el techo, si la echo desde arriba o simplemente en ángulo, el techo no gotea, pero si pongo la manguera directamente en la unión, entonces sí gotea. Pero en la naturaleza no hay una lluvia así que en teoría todo debería estar bien. Si pasa algo, tengo el plan B, simplemente sellaré las uniones con sellador. No volvimos a armar la pendiente simplemente porque podríamos haberlo empeorado, así que después de un par de fines de semana empezamos con la segunda pendiente.
Había una lámina larga además, y de ella teníamos que hacer una corta. Había que cortarla como se corta el metal. Era una gran incógnita. En realidad, no se puede cortar con la amoladora, porque se daña el recubrimiento protector del metal, y con tijeras no se puede cortar bien, es incómodo. Las tijeras especiales de corte cuestan 7.000 rublos. Hay accesorios baratos para el taladro, pero no cortan bien. Como solo necesitaba cortar un poco, lo hice con la sierra circular y un disco para aluminio. En general, salió bastante bien. Al principio, todavía no sabíamos la razón exacta de por qué todo salió tan mal. Con la primera pendiente, la segunda vez ya no llovía, y pudimos nivelar de una vez 3 láminas usando el hilo. Como debe ser, el resultado salió mucho mejor de inmediato. Luego conseguimos a una cuarta persona para levantar las láminas, y la mitad de la segunda pendiente la levantamos entre 4, así que las uniones ya no se notaban en absoluto. Una demostración visual de cómo no se deben cargar las láminas. Esas láminas, donde se ve que sobresale esa onda, las cargamos entre 2 y se nota cuánto las doblamos entre nosotros. Ahora no están sujetas en el centro, pero estas otras láminas las cargamos entre 4 y se nota la diferencia. Así es como debe ser y cómo no se debe hacer. Por eso, como descubrí después, el fabricante no recomienda pedir láminas largas ya cortadas a la medida, sino dividir el faldón a la mitad. O sea, por ejemplo, no pedir una lámina de 6 metros, sino pedir 2 de 3,30. Sí, así tendrás que pagar un poco más por la mayor cantidad de uniones, pero levantar esas láminas es mucho más fácil y el resultado al colocar la teja metálica será mejor. También existe este tipo de teja metálica modular que se puede instalar solo, pero tiene sus propios detalles en la instalación, así que no es ni mejor ni peor. Aquí hay que elegir según tus condiciones. Atornillé las láminas de teja metálica en la parte de abajo en cada onda para asegurarme de que el viento no se las llevara, y más arriba las atornillé en cada onda y en algunos lugares en cada 2. Aquí tienes un esquema aproximado de la fijación, no hay que escatimar, para que no solo no se desprendan las láminas, sino también para que el metal no haga ruido. La parte de abajo la atornillé simplemente en el centro, ahí donde tenía el listón, y después bajo la onda de la teja metálica, lo más cerca posible del borde. Así primero el agua que escurre salta el tornillo, y segundo, visualmente los tornillos no se ven desde el suelo. Con este tipo de fijación con tornillos, es importante atornillarlos perpendicularmente y apretarlos en la medida correcta. Es fácil de hacer. Al ajustar la fuerza en el taladro atornillador al atornillar metal, es mejor usar una punta especial con un imán adicional, porque los imanes del taladro no son suficientes, no sostiene el tornillo. Y créeme, esto facilita mucho la vida y ahorra una gran cantidad de tornillos. Y además, al principio no me alcanzaron los tornillos que compré para todo el techo, así que tuve que comprar más. Me arrepentí de no gastar más dinero y compré tornillos baratos. Esto es lo que les pasa después de atornillarlos. Todo el recubrimiento se desprende, pero estos de Daxmer puedes atornillarlos 10 veces de ida y vuelta y el recubrimiento se mantiene. Además, si miras con atención, también se nota que la gomita es diferente, es más gruesa, y la arandela también es distinta. Aquí la arandela es más reforzada que aquí, esta se dobla, es muy delgada. Por eso, es mejor no ahorrar en tornillos autorroscantes, de verdad es un punto importante, y comprar tornillos de buena calidad. Nos movíamos por el techo sin escalera, según las reglas. Si la inclinación del techo es de hasta 25 grados, se puede caminar sin escalera. En mi caso, la inclinación es de 26. Pero lo atribuiremos a un error de medición. Así que caminábamos simplemente sobre el metal. ¿Daba algo de miedo caminar así? Primero solo lo sujetábamos ligeramente, cuando todavía podíamos pisar con un pie el entramado para que las láminas no se movieran, y después ya las atornillábamos como debía ser. Con el equipo de seguridad me ponía un arnés de seguridad, le ataban una cuerda y mi amigo me sostenía sentado en la cumbrera. Y así es como andamos por el techo. Claro que no me lo voy a quitar ahora, me refiero frente a la cámara, porque sería incómodo andar por el techo así. Uno sostiene la cuerda de seguridad y yo voy a atornillar las láminas según los planos. Intenté ajustar el tamaño del alero del frontón de tal manera que saliera una cantidad exacta de láminas para no tener que cortarlas en absoluto. Pero me equivoqué en los cálculos. El traslape de la lámina se suponía que debía ser de 8 centímetros, pero en realidad resultó ser de 9 centímetros. Además, en general, me equivoqué con el traslape de las láminas. Pero yo no fui quien pidió el metal, simplemente le mandé los planos a la persona y le dije que lo hiciera bonito. Y me pidieron los materiales completos para todo el techo, como debía ser, tomando en cuenta mi error en los planos, así que tuve suficiente metal para el techo. Pero había que cortar las últimas láminas a lo largo. Medíamos en el techo con la cinta métrica cuánto se necesitaba, y en el suelo, con la sierra circular y un disco para aluminio, yo cortaba la tira del tamaño necesario.
En realidad, si el borde de la lámina cortada va a quedar cubierto con una moldura, se puede cortar incluso con la esmeriladora. Oficialmente no se debe hacer así, pero en realidad no pasa nada grave, ya que va a estar cubierto y protegido de las inclemencias del tiempo, no le va a pasar nada. Aquí hay una demostración visual. Este corte se hizo con la esmeriladora, este corte se hizo con la sierra circular y un disco para aluminio. Las láminas ya están afuera, a la intemperie, bajo la lluvia intensa. Durante 2 meses ni siquiera se oxidaron. Y ni con la esmeriladora, ni con la sierra circular. Y esta lámina, esta ya estaba aquí desde los dueños anteriores de este terreno. ¿Cuántos años ha estado aquí? ¿Quién sabe? Pero muchísimos. Por el corte también se nota que fue hecho con la esmeriladora y no pasó nada. No se deshizo, se ve el óxido, pero pues la verdad todavía le queda mucha vida por delante. O sea, todo esto se ve bastante aceptable y si además se cubre con una moldura, pues aún mejor. El techo quedó un poco torcido, por eso la última lámina quedó un poco en diagonal, pero no es algo que llame mucho la atención. Por ejemplo, a simple vista parece un techo rectangular normal, pero si te fijas bien, la última lámina está cortada en diagonal casi 3 ondas. Esta casa está en la región de Krasnodar, ahí prácticamente podrías grabar cada segunda casa. También noté que, al parecer, en el sur no es común hacer aleros en los techos. Es muy interesante, claro, cómo manejan la construcción allá. Yo, al contrario, traté de hacer los aleros lo más grandes posible. Solo queda ajustar las molduras de los extremos y con ellas en realidad todo es sencillo, pero con la cumbrera hay un detalle. ¿Por qué? Porque si simplemente colocamos la moldura aquí, la nieve se va a meter debajo en invierno y se va a acumular aquí, lo que va a impedir la ventilación del espacio. Y también se va a derretir. En general no va a pasar nada bueno. Para solucionar esto existe un elemento de ventilación. Es simplemente una membrana con 2 tiras adhesivas. Se desenrolla de esta manera sobre el techo, se pega a los bordes y aquí ya se coloca la moldura de cumbrera. Aquí queda la membrana y por eso el aire pasa a través de ella. La ventilación se va a realizar y la nieve desde arriba no entrará aquí al espacio bajo el techo, ni el agua, y todo estará como debe ser. Me equivoqué un poco y pedí una cumbrera plana. Yo quería una así redonda, se ve mucho mejor, especialmente en un techo a 4 aguas, pero en principio, en un techo a 2 aguas, en uno normal, la cumbrera plana también sirve. También tenía que cortar los salientes en ángulo en el pórtico y la terraza. Decidí cortarlos en el lugar después de instalar el metal. Corté con la amoladora dejando un margen desde el borde. Así fue más fácil marcar el lugar para el corte final y después pude terminar de cortar simplemente con tijeras para metal. Todavía queda un pequeño trabajo dentro de la casa, porque todas estas uniones hay que sellarlas. Cada unión de la membrana debe estar sellada y para eso compré cinta de butilo y voy a sellar cada unión de cada lámina entre sí. Hay que fijarlas para que el viento no las mueva demasiado. También hay que agregar refuerzos diagonales en cada una de las vigas de cada lado, aquí y aquí, agregar refuerzos diagonales. No es que algo se esté tambaleando, no se tambalea, pero es mejor hacerlo que no hacerlo. En los comentarios del video sobre las vigas todavía había dudas respecto a este punto. Aquí es completamente improvisado de mi parte, no está calculado según las cargas. Resulta que la sección de mi viga de cumbrera no es suficiente. Él mismo soporta el peso, y aquí se necesita un soporte debajo de él, pero resulta que este soporte llega a una viga que no se apoya en nada. Y en invierno podemos tener muchas toneladas de nieve en el techo, así que toda la carga cae en ese lugar, pero ahí no hay nada. Pero las vigas están apoyadas unas en otras, entonces cuando hay carga, las vigas se traban entre sí y no se van hacia abajo. Por lo tanto, aquí la carga debe transmitirse, pero la viga no se rompió mucho. Además, también habrá que agregar aquí otra pieza igual, porque sirven más para formar una pared divisoria aquí y aquí, ya que en el ático habrá 2 habitaciones. Y como aquí tengo el hueco de la escalera, lo más probable es que tenga la estructura de la propia escalera. Se va a colocar un soporte debajo de estas 2 vigas, y la carga se transferirá al concreto reforzado. Así es como funciona en mi cabeza, según mi razonamiento, que incluso si quito el soporte de aquí, no pasará nada, nada se va a desmoronar. Las vigas están conectadas entre sí y simplemente transferirán la carga a otro lugar y las vigas no dejarán que se doblen tanto como para romperse, y esto es solo para tranquilidad o algo así. Voy a agregar más soportes debajo de estas 2 vigas, así que se va a desmoronar, pero aquí seguro que no se va a desmoronar nada, en general.
En realidad, el techo salió mal, especialmente si consideras que fue la primera vez en mi vida que hacía todo esto, por mis manos torcidas y las tablas torcidas. Al instalar el entramado, se notaba qué ondas me salían y cuánto se salía todo del plano, pero después de colocar la teja metálica, todo quedó como si estuviera parejo. El metal perdona mucho la pequeña curvatura del entramado, así que no hay que preocuparse demasiado por eso. En total, para todo el techo, es decir, para las vigas, la membrana, el entramado, la canaleta metálica, gasté esta cantidad. Lo haré un poco después. En cuanto al trabajo, el tiempo real dedicado al techo no fue mucho, pero en realidad todo el trabajo se extendió durante todo el verano. Al mismo tiempo, el metal se coloca en una pendiente por día. Esa es la parte más rápida y al mismo tiempo la más cara. Si contratas trabajadores, la tarifa por instalar el metal era de 500 rublos por metro cuadrado. Yo tengo 132 metros cuadrados de metal más la cumbrera y las molduras. Da un total de 70.000 rublos por 3 días de trabajo. Teniendo en cuenta los precios actuales del metal, puede parecer que un techo con tejas flexibles sería más barato, pero para las tejas flexibles se necesita una alfombra de colocación. Antes se hacía de OSB, pero ahora es más fácil hacer el techo simplemente con dinero, tal vez así salga más barato. Ni siquiera sé de qué material haría el techo si tuviera que hacerlo por segunda vez. Elegí la teja metálica como cubierta principalmente por el aspecto visual, ya que la casa al final debe parecerse a una con techo de junta alzada, y se ve mejor, pero es más cara. No quise usar teja asfáltica porque temo que se cubra de líquenes. Mi terreno está rodeado de árboles, y de ellos siempre cae algo, por eso puede quedarse atascado en el techo con teja asfáltica. Pero ya he visto ese problema en nuestra ciudad, con techos cubiertos de líquenes. Por lo demás, ese tipo de techo también es bueno. Si no fuera por los árboles, tal vez habría puesto teja asfáltica. En realidad, no existe un material perfecto ni una tecnología ideal que se adapte a todas sus condiciones específicas. Por ejemplo, la pendiente permitida para un techo de teja metálica está entre 14 y 45 grados. La apariencia del trabajo, el dinero, hay muchísimos matices. En mi caso, las estrellas se alinearon para usar láminas de teja metálica. Estoy satisfecho con el resultado. Como se puede notar a lo largo del video, la casa todavía estaba siendo enyesada. Hablaré de eso en el próximo video. Así que suscríbanse al canal para no perderse el próximo video. Si tienen preguntas, bienvenidos a los comentarios. Hasta la próxima.